7 de la mañana con 43 minutos. Vamos a continuar hablando de lo que ha sido las fallidas elecciones de nuevo fiscal nacional. Estamos en contacto a esta hora con el senador presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Matías Walker, a quien le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Claudio y Juanita, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muy bien, senador. Le voy a preguntar en primer lugar respecto de lo que de lo más inmediato que hemos conocido en torno a este tema, ¿no? Que son las declaraciones que dio ayer en entrevista con CNN Chile la fiscal Marta Herrera, quien realizó una serie de críticas respecto de lo que fue el proceso que se vivió en el Senado, pero también entregó una suerte de acusaciones, ¿no? Respecto del rol de algunos parlamentarios, como el senador Pedro Araya, el vínculo que tiene con Javiera Blanco y también respecto de algunos encuentros informales entre representantes de ciertos partidos políticos como la UDI y algunos de los candidatos a asumir el cargo de fiscal nacional, como el abogado Ángel Valencia. ¿Qué le parece lo que dijo ayer la fiscal Marta Herrera, senador? A ver, lo primero, señalar, Claudio, Juanita, que es lamentable el clima que ha rodeado la nominación de las candidaturas a fiscal nacional del Ministerio Público. Y se nos dice alguien que ha votado a favor de las dos nominaciones del presidente de la República. Yo voté a favor tanto del fiscal José Morales como de la candidata Marta Herrera, porque entiendo que el Ministerio Público no puede seguir descabezado en un momento en que la delincuencia está desatada en nuestro país. Y creo que Marta Herrera fue víctima de eso, pero también ella tiene que tener mucho cuidado de no caer en lo mismo que critica. Yo no vi en la entrevista, leí la acusación, pero también leí una nota de CNN donde el abogado Ángel Valencia sale a desmentir categóricamente esta acusación de una comida donde habría participado con parlamentarios de la UDI, lo que él señala que participó en una ceremonia por la acreditación de una universidad, San Sebastián, donde entiendo no había ningún parlamentario de la UDI. Entonces, sería bueno que Marta Herrera tuviera el cuidado, ya que ella fue víctima, yo creo también, de una campaña muy injusta de no caer en lo mismo. Senador, solo para precisar, no sé si dijo con parlamentarios, dijo con dirigentes de la UDI, y nosotros conocemos y sabemos, ¿no es cierto?, la Universidad de San Sebastián, ahí una de las personas más importantes está justamente el dirigente de la UDI, Andrés Chadwick, y por lo tanto la reunión, y hay varios otros personeros de la UDI bien relevantes que están en esa universidad, por lo tanto la reunión no necesariamente tiene que haber sido con parlamentarios, basta que haya sido con dirigentes influyentes, pero independiente de las reuniones, porque en este país nos encontramos en distintas instancias todos, en ceremonias, en presentaciones de libros, en fin, eso es casi inevitable. Mi pregunta va a las razones y a los fundamentos que se han entregado para el rechazo tanto del fiscal José Morales como de la abogada Marta Herrera. Y uno se pregunta como ciudadana común, los senadores cuando votan porque tienen intereses particulares o tienen boletas pendientes que pasarles a determinados personeros, y lo que sería muy grave, politizan al extremo la elección, o los candidatos propuestos por la Corte Suprema no eran suficientes, no daban el ancho, no realmente no respondían a las necesidades y a los intereses, y las votaciones se basan en eso, lo que también sería muy grave. Yo se lo pregunto porque realmente a estas alturas creo que nadie entiende lo que está pasando. Sí, efectivamente. A ver, dos cosas. Lo primero, que un académico participe en una cena por la acreditación de una universidad, a nadie deberá sorprenderle. De hecho, Ángel Valencia viene llegando, estuvo en México capacitando a fiscales mexicanos, y lo propio de los académicos participar en actividades universitarias. Segundo, quienes tienen que responder esa pregunta, Juanita, son los que rechazaron
tanto la nominación de José Morales como de Marta Herrera, porque podemos preguntarnos lo mismo respecto a José Morales. La memoria es frágil. ¿Por qué tantos senadores oficialistas no apoyaron la nominación del presidente de la República del fiscal José Morales? Entonces, yo creo que acá lo que hay que entender, y se lo dice alguien que ha aprobado las dos nominaciones del presidente de la República, porque creo que tanto José Morales como Marta Herrera tenían los requisitos de idoneidad y experiencia que ha definido la Comisión de Constitución del Senado desde el año 2019 para este tipo de nombramientos. Hay que entender también la naturaleza de esta nominación. Lo que hace la Corte Suprema es elaborar una quina dentro de un concurso. Ellos evalúan la trayectoria de cada uno de los fiscales y abogados que participan en el concurso, que no hayan tenido reproches éticos, que tengan una trayectoria destacada en el ámbito académico. Yo decía el otro día que me tocó conocer a Marta Herrera en el ámbito académico, en un postítulo en la Universidad del Desarrollo, donde claro, hay varios directivos de esa universidad que vienen de la UDI, pero nunca escuché un cuestionamiento a Marta Herrera por eso. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucho sentido de grandeza, entender que el artículo 85 de la Constitución Política de la República establece que esto tiene que ser materia de un acuerdo entre la Corte Suprema y el presidente de la República y el Senado. De hecho, dice expresamente, después de la quina elaborada por la Corte Suprema, el presidente nomina a un candidato de esa quina con acuerdo del Senado. Y acá lo que ha faltado es que se llegue a un acuerdo. Primero, con los propios senadores oficialistas, porque ni siquiera el gobierno ha logrado de alguna manera cuadrar a la bancada oficialista en ninguna de sus dos nominaciones. Eso es lo primero. Y ahí hay una autocrítica que tiene que hacer el Comité Político de la Moneda. Y segundo, ver, bueno, qué candidato o candidata a la quina reúnen las condiciones y lo más importante, los votos. Si por algo la Constitución establece un quórum tan alto, 2/3 de los senadores en ejercicio, porque precisamente exige un acuerdo. Entonces es muy importante que el propio gobierno entienda la naturaleza de esta nominación, porque es absolutamente inédito que haya habido dos rechazos en esta materia. Uh-huh. Senador, ¿se debiese llamar un nuevo concurso por parte de la Corte Suprema para elaborar una nueva quina, partir desde cero en el fondo? Yo creo que sería una mala alternativa, porque ¿cuántos meses resiste el Ministerio Público sin fiscal nacional? Me refiero con todo respeto al fiscal Meléndez, que está subrogando. Me refiero a un fiscal que esté empoderado por los tres poderes del Estado para desempeñar el rol de fiscal nacional. Entonces, ¿cuánto retrasaría más un nuevo concurso? Le hago otra pregunta. ¿Quiénes se volverían a presentar? Porque esto, más que un escrutinio público, es verdaderamente un escarnio público sobre cualquier candidato. A los abogados los cuestionan además por haber ejercido el derecho a la defensa letrada que está establecida en nuestra Constitución. A los fiscales los cuestionan no por la calidad de sus investigaciones, sino que por la gravedad de los delitos que han investigado. Entonces, yo creo que no sería una buena idea un nuevo concurso, sin prejuicio que, bueno, está dentro de la facultad de la Corte Suprema y somos muy respetuosos de lo que ellos decidan. Senador, usted mencionó hace un rato que la Constitución señala que el presidente de la República nomina a un candidato con acuerdo del Senado. Para precisar, ¿significa que cuando el presidente nomina ya tiene que haber tenido un acuerdo con el Senado? Porque si es así, ¿qué sentido tendría que fuera una votación en el Senado? Si no es eso, si no es previo, mi consulta va porque he escuchado a algunos parlamentarias, la senadora Rincón, Ebensperger, que hablan de que es una frase bien manida, además esto de que el Senado no es un buzón y que aquí hay que conversar, y uno se pregunta, ¿conversar sobre qué? ¿Sobre la idoneidad de los candidatos? Uno parte de la base que la Corte Suprema nombró, como dijo usted, 5 personas
que son idóneas. Y por lo tanto, cualquiera de las 5 personas que nombró la Corte Suprema son idóneas, el presidente elige uno. ¿Qué es lo que tiene que conversar previamente el Poder Ejecutivo con algunos senadores? ¿Qué es una negociación? ¿Qué es lo que se negocia? ¿Qué es lo que se conversa? No, yo no lo veo como una negociación. Lo propio en los ministros del Comité Político hablar con el Senado, ya que la Constitución exige un acuerdo entre los dos poderes del Estado, dado la entidad. Y esa conversación, esos diálogos tienen que versar sobre la idoneidad y cuál es el tipo de liderazgo que requiere el Ministerio Público. Algo tan simple como decir, mire, nosotros como gobierno hemos llegado a la conclusión, por ejemplo, que se requiere un fiscal de amplia experiencia. Otros podrán decir, mire, nosotros entendemos que acá tiene que haber una transformación al Ministerio Público y eso lo garantiza mejor alguien desde adentro. Son criterios que comparte el presidente de la República con los senadores que, de acuerdo a la Constitución, tienen que dar su acuerdo a esta nominación. Entonces, yo creo que faltó de alguna manera entender más la naturaleza. Yo me permití recordarle la disposición al presidente de la República, insisto, por tercera vez, habiendo sido de los 15 senadores que votó a favor de las 2 nominaciones del presidente de la República, porque ni siquiera lo hicieron los senadores de gobierno. Yo creo que es muy importante recordar la naturaleza jurídica del nombramiento que está establecida en la Constitución. ¿Para qué? Porque necesitamos un fiscal nacional a cargo de perseguir la delincuencia en momentos en que, como lo señaló la propia Marta Herrera y José Morales, han aumentado los homicidios, han aumentado los secuestros, ¿para qué decir la situación del crimen organizado, el narcotráfico? Ustedes estaban recién comentando las medidas anunciadas por el presidente de la República para combatir el crimen organizado. Nosotros además estamos en el último trámite de un proyecto de ley que le otorga precisamente mayores atribuciones a los fiscales, a las policías para perseguir el narcotráfico y el crimen organizado, de manera tal de que cuál es el perfil del persecutor que requiere este momento el crimen en nuestro país es algo que obviamente el gobierno tiene que acordar con el Congreso Nacional. Estamos conversando con el senador, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Matías Walker, a propósito de lo que han sido estas fallidas nominaciones al cargo de fiscal nacional. Senador, tomando en cuenta todo este escenario que hemos estado conversando y la necesidad de que finalmente esto se resuelva para que efectivamente haya alguien que comience a liderar ya el Ministerio Público, ¿es el nombre de Ángel Valencia la única alternativa que se ve como para poder destrabar esta situación? Porque efectivamente desde la UDI pareciera que no van a apoyar ninguna otra nominación que no sea la de Ángel Valencia. Y si esa es la única salida, ¿qué podríamos decir? Porque efectivamente genera muchas suspicacias que un partido político que en el pasado ha estado involucrado en tantos casos relacionados con la corrupción, la justicia, etcétera, etcétera, esté tan empecinado en un nombre. ¿Por qué tanta necedad en el sentido de apuntar solamente a una carta y no a evaluar las otras? Casi como una tabla de salvación. Sí, qué curiosa la pregunta, porque yo creo que la primera pregunta hay que hacérsela a los senadores de gobierno. Si esta vez van a apoyar a su gobierno en la nominación de fiscal nacional. Yo, no siendo parte del gobierno, he apoyado las 2 nominaciones. No, obviamente que Ángel Valencia no es el único nombre. Está, por ejemplo, el propio fiscal subrogante del Ministerio Público, Juan Agustín Meléndez, que es fiscal regional de Los Ríos, que tiene una amplia trayectoria en materia de persecución penal. Está el fiscal Palma, que también es fiscal regional de Aysén, ¿no? que tiene además buenos números de eficacia. Entonces, yo diría, bueno, ¿y entonces por qué dentro de círculos de gobierno han vetado a Meléndez y han vetado a Palma? ¿No? Yo creo que es una pregunta que tiene que responder el nuevo gobierno. Cuando yo digo que hay que llegar a un acuerdo, todos tenemos que abrirnos a que a lo mejor el mejor candidato o candidata que teníamos en la mente a lo mejor no reúne el consenso. Y hay que llegar a, no sé si a un mínimo común denominador,
pero sí hay que llegar a un nombre que genere consenso y eso es tarea del gobierno. Ahora, en este momento, este partido, aprovechando una jerga mundialera, se disputa en la Corte Suprema y en la Corte Suprema la que en primer lugar tiene que completar la quina y de ahí también puede surgir otro nombre dentro de las alternativas. Estamos conversando con el senador Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, a propósito justamente de las fallidas nominaciones a fiscal nacional, entendiendo que le tuvimos que preguntar a usted, senador, que ha votado, como dijo, favorablemente las dos nominaciones, pero lamentablemente en este caso alguien tiene que dar respuestas a nombre del Senado, ¿no es cierto? Y entendemos que no es usted el que tiene que responder seguramente preguntas que habría que hacerle a la UDI o a algunos senadores oficialistas que han votado sistemáticamente también en contra. Pero le agradecemos muchísimo de todas maneras el que haya estado dispuesto a conversar con nosotros esta mañana. No, yo encantado y para eso estamos. Es bueno también explicarle a la gente cuál el procedimiento, cómo se generan estos nombramientos, por qué se requiere un acuerdo de los tres poderes del Estado. Y yo espero de verdad que esta situación no se dilate más, lo he dicho todos estos días hasta el cansancio. Cada día que pase sin que el país tenga un fiscal nacional nombrado, ratificado, empoderado, es un día que se pierde en el combate a la delincuencia, que hoy día está bastante descontrolada en nuestro país. Sí, senador, a propósito, antes de despedirnos cortito, ya que lo mencionó ayer también el senador Juan Luis Castro y pensando ya a futuro, no en este proceso porque ya no da el tiempo, pero para más adelante, ¿se debería revisar el sistema de nominación que tiene actualmente nuestro país del fiscal nacional? A ver, yo creo que hay que definir bien los criterios. Por ejemplo, ¿pueden los abogados participar o no en igualdad de condiciones con los fiscales? Eso es lo primero que hay que definir, porque acá ha habido contradicciones dentro del gobierno. La ministra de Justicia, frente a una pregunta mía, respondió categóricamente que ningún abogado puede quedar inhabilitado por las causas en que ha intervenido, porque además estamos hablando de un derecho a la defensa constitucional, o va a estar reservado esto solo para los fiscales. Yo creo que hay que definir bien los requisitos, porque si se establece un llamado amplio, pero después se cuestiona a los candidatos no por su aptitud, no por su trayectoria profesional y académica, sino que por la cualidad moral de los imputados que han defendido, bueno, yo creo que estamos en un problema. Bueno, senador, ahora sí, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias, esté muy bien. Buenos días. Juanita, son las 8 de la mañana con 1 minuto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Patricio López, nuestro director, para continuar con el programa, así que queda mucho Radio Análisis todavía por delante. Hasta las 10 tenemos programa, así que quédese aquí con nosotros. Sí, nosotros hasta mañana, Juanito. Hasta un abrazo. Mañana.